amigos de IACAP por la invitación y estar virtualmente con ustedes en la ciudad de Ayacucho, ¿no? Pudiendo desarrollar en estos minutos el tema relativo a la actuación del demandado en el proceso. ¿Podrían pasar la siguiente diapositiva, por favor? Lo que queremos desarrollar un poco en esta hora que vamos a ir conversando con ustedes es propiamente esta actividad que al interior del proceso judicial desarrolla uno de los sujetos procesales. Siguiente, recuerden ustedes, y vamos a analizar para poder entrar a esto, es hablar un poco de lo que se entiende por proceso, ¿no? Siempre se dice que el proceso judicial es un conjunto dialéctico. ¿Por qué dialéctica? Fíjense que en la dialéctica hegeliana, cuando a veces hablamos de teoría general del proceso, cuando hablamos de filosofía, se dice que la dialéctica presupone la existencia de una tesis y de una antítesis. Y posteriormente, como consecuencia de la tesis y la antítesis, viene una síntesis. Y a partir de la síntesis se convierte en una nueva tesis y ahí se va todo el desarrollo o evolución propiamente del conocimiento. Y partimos de algo muy importante, ¿no? Muchas veces alguien plantea una idea, una posición, siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo con esa idea o esa postura, y va a haber un tercer sujeto que de repente reúna lo mejor de la primera y la segunda postura y genere una nueva postura, ¿no? Y a partir de ahí, la evolución del conocimiento se va dando bajo ese... En el proceso judicial vamos a encontrar propiamente esta situación, ¿no? Y la dialéctica implica la existencia de un sujeto procesal. En el proceso, una demanda, ¿no? Esa es la tesis. La antítesis estaría dada por la contestación. Tesis, antítesis, demanda, contestación. Y la síntesis vendría a estar dada propiamente por la sentencia, la que resuelve el proceso judicial. Ahora, esta sentencia, fíjense, se convierte nuevamente en una tesis en el proceso judicial. Y esta tesis va a ser replicada con una antítesis que sería el recurso de apelación. Este recurso de apelación y esta sentencia, que es la tesis y la antítesis, te lleva a un nuevo plano de la síntesis, ¿no? Llamado auto, ¿no? de vista, que es la sentencia que emite la Corte Superior. Frente a este auto de vista, ¿no? Que viene a ser nuevamente una tesis, vendría la antítesis, que sería el recurso de apelación, el recurso de casación, disculpa, el recurso de casación. Y frente a este recurso de casación, o sea, frente a esta tesis, la resolución de la sala, antítesis, el recurso de casación, vendría la sentencia casatoria. Entonces, en el proceso judicial se da eso, una dialéctica en el proceso. Mientras hay una postura, aparece frente a ella otra postura, otra decisión. Entonces, cuando se dice en esa diapositiva que el proceso es el conjunto dialéctico de actos jurídico-procesales, nos estamos refiriendo a todo esto. Demanda es un acto jurídico-procesal, contestación es un acto jurídico-procesal, la sentencia, la apelación, el auto de vista, el recurso de casación, la sentencia casatoria. Entonces, son actos jurídicos procesales. ¿Realizados por quiénes? Por los sujetos activos de la relación procesal. ¿Quiénes son esos sujetos activos de la relación procesal? El demandante, el demandado y el órgano jurisdiccional, el juez. Demandante que propone su demanda, el demandado la contestación y el órgano jurisdiccional que emite las resoluciones judiciales a las que hacemos referencia. Y todo eso, ¿con qué se da? ¿No? Con una finalidad de ¿qué? De resolver un conflicto de intereses o acabar una incertidumbre, ¿no? Que tengan relevancia jurídica. No cualquier conflicto de intereses conlleva a una relevancia jurídica. Siempre, y ahora mucho me acostumbro en escuchar y en hablar también el caso propiamente de la vecindad del Chavo, ¿no? Recuerden ustedes que hay un inquilino, don Ramón, un propietario, ¿no? Que es el señor Barriga y que quiere cobrar la renta. Fíjense que ahí hay un conflicto de intereses porque hay alguien que no paga la renta frente a un propietario, pero no tiene relevancia jurídica porque propiamente el señor Barriga no le da ese aspecto jurídico al no interponer una demanda, a no plantear un proceso judicial.
judicial. Y queda solamente en un conflicto propio de intereses a ese nivel, ¿no? Sin la posibilidad de esta relevancia de carácter jurídico que se puede dar a nivel de un proceso judicial. Entonces, es importante conocer esta premisa que ha sido planteada por el profesor Juan Monroy en el Perú a través de diversos escritos que hace referencia con relación a ello. Siguiente, entonces, ya visto, como les decía, esta definición de lo que se entiende por proceso, hay que poder establecer esta dialéctica, como te decía, ¿no? Una demanda, una contestación, una sentencia, una apelación, una sentencia de vista. E incluso, fíjense, aún terminando un proceso judicial en la Corte Suprema, ¿no? Una sentencia casatoria, podríamos nuevamente darle este reentendimiento de dialéctica. Es decir, ¿qué pasaría si yo no estoy de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema? ¿Acaba ahí el proceso o puede darse la posibilidad de una dialéctica? Fíjense que existe dos opciones. Yo podría plantear una nulidad de cosa juzgada fraudulenta, una demanda de nulidad de cosa, y podría nuevamente iniciar la dialéctica del proceso. O incluso si considero que en este proceso, concluido ante la Corte Suprema, se ha vulnerado la tutela jurisdiccional, se ha vulnerado el debido proceso, puedo plantear también una demanda de amparo. Y nuevamente iniciaría la dialéctica del proceso con relación a ello. No necesariamente en el plano procesal implicaría que esto es infinito, ¿no? El tema de la filosofía sí, porque si no, no evolucionarían los pensamientos, las ideas, ¿no? Pero en el plano propiamente procesal, esta dialéctica se da y tiene que tener un punto final, ¿no? Y ese punto final se da con la resolución en última instancia que acaba con este conflicto de intereses o esta incertidumbre de carácter jurídico. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de este proceso judicial, vamos a encontrar, y como todo proceso judicial, que pasa básicamente por 5 etapas. Una etapa postulatoria, una etapa probatoria, una etapa decisoria, una ejecutoria y una impugnatoria. Cada una tiene un esquema en el proceso civil. Y fíjense, bajo nuestro sistema de oralidad en el proceso civil, vamos a tener que en esta etapa postulatoria tenemos por escrito, se va a presentar una demanda, el juez va a calificar esa demanda, si la califica positivamente, se dispone el traslado al demandado para que ese demandado pueda contestar. Pero vamos a ver que además de contestar puede realizar otros actos y a eso vamos a hacer referencia con la actuación que realiza el demandado en el proceso. Luego de esa contestación y esas otras posibilidades que vamos a ver en el proceso, el juez va a convocar a una audiencia preliminar, ¿no? Bajo el sistema de oralidad se convoca una audiencia preliminar. En esta audiencia preliminar los abogados ahora van a oralizar esos actos postulatorios, o sea, esa demanda y esa contestación la van a oralizar en un llamado alegato de apertura. En este alegato de apertura, vuelvo a reiterar, se va a oralizar esa demanda y esa contestación. El juez va a tener ahí luego la posibilidad de sanear el proceso, ¿no? Va a tener la posibilidad de conciliar el proceso judicial entre los aspectos procesales. Va a tener la oportunidad de fijar los puntos, los hechos controvertidos y los hechos no controvertidos. Y va a tener la oportunidad de decidir qué pruebas se pueden admitir o no en el proceso. Entonces, en esa etapa postulatoria, fíjense, se da todos estos aspectos. Uno de carácter escrito, con la demanda y la contestación, otro de carácter oral, con esta audiencia preliminar, que vuelvo a reiterar, en la que se da inicio con los alegatos de apertura, con la posibilidad de conciliar, con el saneamiento, con la fijación de hechos controvertidos y no controvertidos, ¿no? Con el saneamiento probatorio, y luego pasaríamos a una etapa propiamente probatoria, en la cual el juez tendría que valorar, previamente tendría que actuar todos los medios probatorios que se presentaron en esta etapa postulatoria, ¿no? Una vez de actuado, hay el llamado alegato de clausura, donde los abogados van a dar sus informes finales sobre lo desarrollado en el proceso judicial, sus conclusiones respecto al proceso judicial, y
el juez pasaría a emitir la sentencia, que es la etapa propiamente decisoria. Etapa decisoria que hay sujetos que no van a estar de acuerdo con lo resuelto con el juez y por lo tanto podrán impugnar la resolución judicial para que sea un superior el que confirme o revoque la resolución. Si la confirma la resolución, entonces pasaríamos ya a una etapa ejecutoria que implica la ejecución, el cumplimiento o la materialización de esa sentencia dada en el proceso judicial. Siguiente. Entonces, como decíamos, en esta etapa postulatoria, que es la demanda, que es la calificación de la demanda, y el traslado de la demanda a este demandado, este demandado tiene varias posibilidades en el proceso judicial. O sea, su capacidad de actuación dentro del proceso judicial no se limita solamente a contestar la demanda. Como pueden ustedes ver ahí, además de contestar la demanda, el demandado puede presentar excepciones, puede presentar defensas previas, puede plantear cuestiones probatorias, puede conciliar, puede allanarse, puede transar, o no puede hacer, o decide no hacer nada en el proceso, una actividad pasiva propiamente, y decide no hacer nada, y por lo tanto la consecuencia será que se le declare ¿qué cosa? Así es, que se le declare rebelde en el proceso judicial, por esa actitud negativa a querer participar o intervenir del proceso judicial. Fíjese, es un derecho, no es una potestad. Si bien en el proceso judicial se le obliga al demandado a participar, porque a mí me dicen, oye, ven y defiéndete. Te estoy diciendo que tú me debes dinero, te estoy diciendo que tú no has obligado, no has cumplido con un contrato o con una obligación, y me obligan a ingresar al proceso judicial. Entonces, esa obligación de ingresar al proceso judicial, esa forma en que me traen al proceso judicial, entonces yo tengo todas estas posibilidades, ¿no? Tengo el derecho de contestar o no contestar. Puedo, como les digo, plantear una actitud básicamente pasiva y no realizar nada, ¿no? Y es mi derecho el incluso no contestar, ¿no? Que va a tener una consecuencia que vamos a ver en el proceso judicial. Entonces, es importante poder ver estos aspectos que son muy relevantes en el proceso judicial. Y es lo que vamos a analizar en el transcurso de estos minutos. Siguiente, por favor. Entonces, decíamos, y debemos entender que la demanda es el acto procesal que da inicio al proceso. No va a haber contestación si no hay previamente un acto de ataque, ¿no? Donde una persona que se considera afectada en su derecho va a materializar ese derecho de acción, ¿no? Este derecho de acción que se dirige contra el órgano jurisdiccional, contra el Estado propiamente, y en esta materialización del derecho de acción va a haber una pretensión que solo voy a dirigir contra quién, contra mi demandado. Entonces, el demandado va a tener conocimiento de lo que quiere ese demandante. Y casualmente con relación a ello se va a vincular al interior del proceso judicial. Entonces, esta demanda contiene también un petitorio, ¿no? Que va a exigirle a este demandado que realice o deje de realizar un acto determinado, ¿no? Para que pueda materializar su derecho. Y vuelvo a reiterar, esta pretensión se va a plantear entre el órgano jurisdiccional quien va a establecer estas circunstancias. Entonces, el órgano jurisdiccional, tomando conocimiento de esa demanda, tiene tres posibilidades en el proceso. El juez califica la demanda. El juez verifica el cumplimiento de las llamadas condiciones de la acción, ¿no? Los presupuestos procesales, ¿no? A los que hace referencia la doctrina. Y bajo este aspecto, fíjense, bajo este aspecto que es muy, muy importante, el juez verifica, califica la demanda y tiene tres opciones. Puede, si advierte que se cumplen todos los requisitos del 424 y 425, admitir la demanda. Pero también puede advertir que hay un defecto, ¿no? Que no ha cumplido el demandante y por lo tanto puede decir inadmisible y te doy un plazo para que subsanes, ¿no? Pero también puede haber una tercera opción, que el juez advierta que
esta demanda es completamente improcedente. Es decir, que no podría dar inicio al proceso judicial porque no ha cumplido con determinados aspectos propiamente de fondo, se podría decir, ¿no? En este aspecto postulatorio, vuelvo a reiterar, para admitir la pretensión que quiere plantear. Entonces, si el juez califica positivamente la demanda, la admite, dispone el traslado al demandado, pone de conocimiento del demandado esa demanda que contiene una pretensión, que contiene un petitorio, ¿no? Que como demanda, y ustedes saben, el 424 dice, toda demanda debe contener la designación del juez, debe contener el nombre, domicilio, correo electrónico, ¿no? Identificación del demandante. Si hubiera un representante, lo podrá hacer a través de un representante que se colocará en la misma información. Tiene que colocar los datos del demandado y sobre todo su domicilio para que se le pueda emplazar con la demanda. Tiene que establecer un petitorio, qué es lo que quiere, qué es lo que busca en el proceso. Tiene que establecer los fundamentos de hecho, es decir, el correlato histórico, ¿no? De por qué llegan a este momento procesal, qué ocurrió antes, qué sucedió para que pueda iniciarse un proceso judicial. Incumplimiento de una obligación, una deuda, cualquiera de las circunstancias que se puedan dar al interior del proceso judicial. Entonces, bajo este aspecto, que es muy importante tomar en cuenta, otro de los requisitos es que el demandante señale que la fundamentación jurídica. Y esta fundamentación jurídica implica propiamente que señale, establezca cuáles son las normas que se deben aplicar a ese caso en concreto. Y no es solamente la simple mención de artículos, sino el desarrollo propiamente de esas normas. ¿Por qué quiero que se aplique esos artículos al caso en concreto? Luego, el correlato está en los medios probatorios, los anexos, las firmas, y esa es la estructura propiamente de una demanda. Entonces, todo eso, como le digo, calificado positivamente, se pone en conocimiento a este demandado. Entonces, este demandado toma conocimiento de ello y, como les digo, tiene estas posibilidades. Y no sé si estamos con las diapositivas, por favor. Ya analizaríamos el tema de la contestación. ¿Qué es la contestación? ¿Qué se entiende por esta figura al interior por esa institución al interior del proceso judicial? Entonces, cuando el demandado, tomado conocimiento de esos hechos, formula su defensa, contesta o repele el ataque que se le ha puesto de manifiesto en la demanda, así como hay el derecho de acción que tiene este demandante, existe el derecho de contradicción o el derecho de defensa. Entonces, el demandado, a través de un documento, de un acto jurídico llamado contestación, tiene la oportunidad de defenderse en el proceso judicial. Tiene la oportunidad de plasmar todos los argumentos de defensa que tuviera con respecto a esa demanda. Va a atacar esa demanda, va a cuestionar esa demanda. Y va a poder realizar, como les digo, diversos actos que implican la puesta en vigencia o la materialización de ese derecho de defensa que tiene todo sujeto al interior del proceso judicial. Entonces, el Código Procesal Civil ha establecido cuáles son los requisitos propiamente de la contestación. Y cuando el código desarrolla, así como hay requisitos de la demanda que habíamos visto hace un momento así, de manera general, también hay requisitos propiamente para la contestación. Y uno de ellos es que el demandado, al momento de contestar, tenga que tener en cuenta los requisitos de la demanda en lo que corresponde. Claro, yo cuando contesto, igual que el demandante, ahora sí voy a señalar el nombre o la designación del juez. Señor juez del primer juzgado especializado en lo civil. Tengo que establecer mi nombre, yo demandado, Juan Pérez, ¿no? Mi casilla electrónica, mi domicilio procesal. Ya no será necesario consignar los datos de la contraparte porque están en la demanda propiamente. Y yo también tendré que plantear o presentar mis
propios argumentos, tengo mi propio petitorio. Así como el demandante tuvo su petitorio, yo también voy a tener un petitorio. Voy a tener también una pretensión. Yo también voy a poder plantear mis hechos. Voy a poder plantear mi fundamentación jurídica. Voy a poder plantear también mis medios probatorios y presentar los anexos que correspondan al interior del proceso judicial. Es muy importante ello, porque como les digo, la formulación del escrito de demanda y tienen determinados aspectos que de alguna u otra manera son concordantes. Actualmente la norma obliga a que al momento de contestar yo tenga que tener en cuenta el formato para la presentación del escrito de demanda. Estamos en los requisitos de la demanda, por favor, en la diapositiva número 9. En la 9 estamos. Entonces, el otro hecho, fíjense, hay. Entonces, el otro supuesto que establece el Código Procesal Civil es que yo tengo que pronunciarme sobre todos los hechos puestos de manifiesto por el demandante. Recuerden que uno de los requisitos de la demanda era la fundamentación fáctica o fundamentación de hecho, y que en una demanda siempre ustedes han visto, primero, que con fecha tal, segundo, que es sumado, y el tercero, que. Entonces, ese primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, que son los supuestos que señala el demandante en su demanda, yo como demandado, al momento de contestar, tengo que referirme a cada uno de estos. Entonces, al punto primero, que sí que es cierto, firmamos un contrato de arrendamiento. Al punto segundo, que no es cierto que me haya emitido una carta notarial requiriéndome el pago. Al punto tercero, que no es cierto que yo no haya pagado. Entonces, tengo que ir refiriéndome a cada uno de los hechos expuestos por la parte demandante. Fíjense, el código es muy drástico en esto y te dice, ¿no? El silencio, la respuesta evasiva o la negativa pueden ser apreciados por el juez como reconocimiento de verdad. O sea, no decir nada, ¿no? O decir de manera general, como habla Cantinflas, ustedes han visto muchas las películas de él, ¿no? No estoy seguro si es cierto o no, pero sí será verdad. O sea, ¿qué estoy queriendo decir? Es una manera de contestar muy, muy ambigua, muy, muy genérica, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones no pueden darse en una contestación. Entonces, es importante que el demandado, al momento de contestar, pueda precisar, pueda clarificar cada uno de los hechos expuestos por el demandante en la demanda. Siguiente, por favor. Entonces, además de poder haber fijado los parámetros, ¿no? A los cuales ha hecho referencia el demandante y atacar cada uno de ellos, yo también puedo atacar sus medios probatorios. Yo también puedo defenderme respecto a la prueba que él ha presentado. Entonces, tengo la posibilidad de reconocer o negar la autenticidad de los documentos que plantea el demandante. Y fíjense, y lo vamos a analizar más tarde, acá viene la figura de las llamadas cuestiones probatorias, que viene a ser el cuestionamiento que yo hago a las pruebas presentadas por el demandante en su demanda. Entonces, uno de los primeros actos de defensa, ¿no? Es el hecho de contestar, el hecho de plantear cuestiones probatorias, el hecho de decir, señor juez, esta prueba no debe ser actuada, o esta prueba no es válida, o esta prueba es impertinente, y eso se lo tengo que poner de manifiesto. Como cuarto punto, como yo ya ataqué lo que dijo el demandante en su demanda, y dije al punto primero que es cierto, al punto segundo que no es cierto, al tercero que no es cierto, ya, ahora tengo que plantear mis propios argumentos, porque he planteado una pretensión, ¿recuerdan? Pues ahora yo tengo que plantear mis propios hechos. Ahora yo tengo que contarle mi versión de lo que ha ocurrido antes del inicio de este proceso judicial. Ya el demandante dijo lo que quiso decir, señor juez. Ahora yo voy a decir cómo son las cosas. Por eso es exponer los hechos. Ahora yo voy a formular mis propios hechos. Yo voy a señalar qué es lo que ha ocurrido, porque así me estoy defendiendo. El juez va a tomar en cuenta dos posiciones, lo que dice el demandante y lo que dice el demandado. Y de
acuerdo a lo que cada uno haya acreditado en el proceso, y lo vamos a ver, es que el juez le da la razón a uno y a otro no. Y eso tiene que ocurrir así. Entonces, démosle la oportunidad a este demandado que me formule sus propios hechos, que me diga qué es lo que ocurre en el proceso judicial. Y a través de este punto 4 es lo que tiene que hacer el demandado en el proceso judicial. Siguiente. Ya ataqué la demanda, ¿correcto? Ya cuestioné los medios probatorios, ya señalé mis propios hechos. Ahora, señor juez, yo también voy a proponer prueba. Lo que yo estoy diciendo tiene un correlato probatorio. Lo que yo estoy diciendo tiene un fundamento. Yo no solamente lo estoy diciendo por hablar, lo que estoy precisando en mi contestación, sino que tengo cómo acreditar lo que he dicho. Entonces, yo tengo que ofrecer también mis propios medios probatorios, mis medios de defensa. Entonces, es importante e innegable, y ustedes saben, un proceso judicial se resuelve en base a pruebas. Quien no pruebe en el proceso judicial, la demanda va a ser declarada infundada, ¿no? Y porque el juez resuelve una sentencia en base a los medios probatorios, que los medios probatorios son los que permiten que sustentar los hechos propuestos por las partes en los actos postulatorios y le permite al juez sustentar o fundamentar sus decisiones judiciales. Entonces, es muy importante el aspecto referido a la prueba en el proceso judicial. Y evidentemente, ¿no? Luego de hacer todo ello, ¿no? Tengo que firmar, ¿no? Tengo que tener la firma de un abogado. Si yo no supiera firmar por ser iletrado, se deja una huella digital y el secretario certificará que esta persona es analfabeta, ha colocado su firma. Debajo de ella habrá otra firma que se llama la firma ruego, ¿no? Para poder comprobar y verificar que casualmente la persona que ha contestado es, ¿no? Y se está identificando propiamente a través de su documento ID. Siguiente. Ustedes saben que el proceso judicial se tramita propiamente en 3 vías, ¿no? Una vía del conocimiento, del abreviado y del sumario. En ambas vías, en estas 3 vías, existen plazos procesales para poder contestar la demanda. Y que estos plazos procesales también están vinculados con el tema relativo a la recomendación, que la vamos a ver también. Que solamente en el proceso de conocimiento y el abreviado se puede contestar, se puede reconvenir. Sin embargo, en el sumarísimo vamos a ver que no puedes reconvenir en un proceso sumarísimo y eso lo vamos a ver también más adelante. Que el plazo para la contestación, como les digo, es muy importante porque permite ejercer el derecho de defensa dentro del plazo correspondiente, sea 30 días, sea 10 días, o sea 5 días en cada caso en concreto. Siguiente. Entonces, si ya contesté la demanda, ya planteé mis propios hechos, ya planteé mis medios probatorios, pero resulta que yo también deseo demandar a mi demandante. Yo, como demandado, considero que tengo una pretensión frente a quien me ha demandado. Entonces, surge acá la figura de la llamada reconvención. Y la reconvención, como señala en esa diapositiva, es la pretensión de carácter autónoma que tiene el demandado frente al demandante. Entonces, se transponen las figuras, las posiciones en el proceso, es decir, el demandante plantea una demanda contra el demandado, demandante, demandado. Ahora este demandado, que ya contestó la demanda, va a demandar a su demandante. Y este demandado ahora se convierte en demandante y este que era demandante ahora se convierte en su demandado. Entonces, ambos tienen doble figura en el proceso judicial. Tanto este es demandante y demandado, y el demandado también ahora se convierte en demandado y demandante. Entonces, a eso va la figura de la reconvención. Se genera una nueva pretensión, se adiciona una pretensión más al proceso judicial. Y ahí viene la figura de la acumulación, ¿no? Figura que en algún momento desarrollaremos en un próximo
evento académico, ¿no? Entonces, en esta acumulación de pretensiones que se da al interior del proceso, la fijamos a través de esta figura de la reconvención. Siguiente. ¿Qué es lo que regula propiamente nuestro Código Procesal Civil cuando hace referencia a la reconvención? Siguiente. La reconvención debe proponerse, dice, en el mismo escrito en el que se contesta la demanda. Y acá yo he visto en la práctica, por eso es importante el tema de la práctica, siempre y cuando no haya un maltrato, como ustedes han visto por las redes sociales, que es importante el aprendizaje de la cuestión práctica. La teoría es muy bonita, yo también, cuando empecé la universidad, qué bonito ver el código, los requisitos de la demanda. Yo incluso cuando enseño procesal civil, chicos, los requisitos de la demanda, los chicos hasta de memoria se los saben. Los requisitos de 424, se los saben de memoria. Hágame una demanda, realice, elabore una demanda, estos son los hechos. Y no saben cómo se estructura una demanda. Oye, pero si están los pasos, están los requisitos, no lo saben hacer. Entonces, lo mismo pasa con el tema de la reconvención, ¿no? ¿Cómo la formulo? Oye, presento otro escrito, anexo otro escrito y lo pego junto con la demanda. ¿En qué momento pongo contestación y después la contestación, reconvención y los hechos? Y de verdad, he visto escritos en los cuales, en Iquitos, cuando se habla de mezclas, ¿no? De cosas así mezcladas, alborotadas, así, oye, esto es un chapo, ¿no? A eso normalmente hacíamos referencia cuando yo era magistrado en Iquitos, decía, oye, esto es un chapo. Esto sinceramente es una mezcla, es una chanfaina, es un pan con mango, es un arroz con mango, como se dice criollamente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, y ustedes lo saben, tengo mi estructura de mi demanda con todos mis requisitos. Hay una figura que se llama el otro si digo, ¿recuerdan? Otro si digo. En ese otro si digo, interpongo, planteo, propongo reconvención. Y estaría iniciando a partir de ahí un nuevo pedido, una nueva pretensión. Y a partir de ahí pongo, ¿no? Petitorio, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho, medios probatorios. Entonces, en ese punto llamado otro si digo, ahí voy a desarrollar. Pues recuerden ustedes que dice el código, la reconvención se propone en el mismo escrito en el que se contesta la demanda. No es otro escrito, es en el mismo escrito, ¿no? Con los requisitos que establece propiamente la ley. Ahora, ¿qué es lo que establece también el Código Procesal Civil? Que esta reconvención la va a admitir el juez siempre y cuando no afecte la competencia, y tú sabes que la competencia puede ser por grado, materia, cuantía, ¿no? Ni la vía procedimental. Es decir, que tendría que ser, si es un proceso de conocimiento, la pretensión del reconveniente tiene que también ser en la vía, ¿no? Si es en abreviado, también, o si es sumarísimo tal, ¿no? Pero a veces la práctica o algunas situaciones que se han dado por alguna jurisprudencia, ¿no? Se ha dicho que si se puede lo más, se puede lo menos. Es decir, si en un proceso de conocimiento puedo plantear y es posible o factible plantear una pretensión que esté en la vía sumarísimo, no habría ningún inconveniente, ¿no? Siempre y cuando se pueda garantizar el derecho de defensa de las partes en el proceso judicial. Pero la norma, en principio, establece como regla lo que he señalado, ¿no? Que tienen que ser en la misma vía procedimental. Otro de los aspectos para poder plantear una reconvención es que haya una conexidad, ¿no? Con la relación jurídica invocada en la demanda. O sea, que haya un vínculo. No puede ser que me estés pidiendo algo distinto de lo que sea. O sea, demandante y demandado, ¿no? El demandante plantea, por ejemplo, el cumplimiento del contrato, ¿no? Contrato de compra-venta. Te vendí, te compré una propiedad, te pagué el dinero y no me entregas la propiedad. Entrégame la propiedad o devuélveme la propiedad. Entonces, el derecho propiamente estaría vinculado por el tema del cumplimiento de la obligación, ¿no? Cumplimiento del contrato. Entonces, si el demandado va a plantear una pretensión, tiene que estar vinculado a ello. Por ejemplo, vinculado a la propiedad. ¿Quieres que te devuelva la propiedad? Ya te la voy a devolver siempre y cuando tú me pagues las mejoras que yo he hecho al bien. Siempre y cuando tú me pagues
el perjuicio que se iba a causar al bien, que yo pude de alguna manera subsanarlo. Mira, y es que te devuelve el bien, pero ahora tiene piscina, ahora tiene un caminito, ahora tiene segundo piso, entonces págame eso que gastaba. Entonces, si la pretensión es la devolución del bien, ahora la otra parte está planteando, oye, ya, te devuelvo el bien, pero págame esto. Entonces, hay una relación, hay una conexidad, estaríamos hablando del mismo bien. ¿Cuándo no habría conexidad? El mismo caso, respecto del bien, ¿no? Oye, devuélveme el bien. Oye, pero tú me debes 50.000 soles que te presté, ¿te acuerdas? Acá tengo un título valor, un cheque que me prestaste. ¿Tiene relación con el bien? ¿Tiene alguna vinculación con el bien? Ninguna, porque ni siquiera se ha originado ese préstamo. Es un préstamo cualquiera, incluso préstamo que se dio antes de este contrato de compraventa incumplido. Entonces, tiene que haber necesariamente una conexidad. Eso es lo que pide la norma. Porque si no hay esa conexidad, evidentemente, el juez la va a declarar improcedente. Y surte la misma situación de una demanda, ¿no? Si el juez la califica positivamente, porque la va a revisar, si cumple con los requisitos, va a disponer el traslado del demandado, que ahora se convierte en demandante, al demandante, que ahora se convertiría en demandado, para que, como le digo, se pueda tramitar en el mismo proceso judicial. Y ahí estaríamos hablando de lo que les decía, una acumulación de pretensiones. Porque una pretensión planteó el demandante y ahora se ingresa al proceso otra pretensión en vía de acción planteada por el demandado. Y se acumulan esas dos pretensiones. Y porque el juez tendrá que resolver esas dos pretensiones en el proceso principal. Siguiente. Y dado que nuestro sistema está propiamente dado por un aspecto del requisito, siguiente, del requisito de la conciliación, ¿no? Le va a pedir también al reconveniente decir, oye, si tu pretensión que estás planteando en la reconvención es un tema propiamente, una materia conciliable, el juez tendrá que verificar que se haya cumplido con ese requisito de la conciliación. Pero si no se cumple con el requisito de haber pasado previamente por la conciliación, tu reconvención no va a prosperar. Te la van a declarar también improcedente, ¿no? Por eso tendrás que anexar a tu demanda, así como el demandante anexó a su demanda, ¿no? En caso que corresponde, el acta de conciliación, ahora le van a pedir a este demandado reconveniente, y tú también presentas tu acta de conciliación. Si no, evidentemente va a ser rechazada esa pretensión. Siguiente. Entonces, como les decía, ¿no? La reconvención solamente va a proceder respecto al proceso abreviado y al proceso sumarísimo, y al proceso de conocimiento. En el proceso sumarísimo no es posible plantear reconvención alguna. Si yo tuviera una pretensión con mi demandante, tendré que hacerlo en otro proceso judicial. No puedo plantear reconvención en los procesos sumarísimos. Es improcedente, ¿no? Por el mismo artículo 559 que hemos referido ahí, que el demandado en un proceso sumarísimo plantee la figura de la reconvención. Siguiente. Entonces, como les decía, contesto mi demanda, puedo reconvenir, pero también puedo plantear las llamadas cuestiones probatorias. ¿Y qué son las cuestiones probatorias? Son instrumentos de carácter procesal que puede realizar el demandado con la finalidad de cuestionar, de poner en tela de juicio, ¿no? Alguno de los medios probatorios presentados por el demandante en la demanda. ¿Qué es lo que estoy haciendo de esta manera? ¿Qué es lo que le estoy poniendo de manifiesto al juez? Señor juez, esa prueba no se puede actuar. Esa prueba no puede ingresar al proceso judicial. Señor juez, está admitiendo usted, está proponiéndose como testigo a su hermano. Su hermano no puede ser testigo porque la ley le impide ser testigo. Señor juez, usted no puede participar en esa inspección judicial. Señor juez, este medio probatorio, este documento ha sido declarado nulo mediante una sentencia. Entonces, yo lo que voy a es cuestionar los medios probatorios y por eso se llama
cuestiones probatorias. Y estas cuestiones probatorias pueden ser dos, y ahí las encontramos. Tenemos a la tacha y tenemos a la oposición. Y quiero hacer un breve paréntesis aquí con la oposición, porque a veces se confunde también esta figura de oposición como cuestión probatoria con la oposición que se da en las medidas cautelares. Recuerden ustedes que uno plantea una medida cautelar y el ejecutado con la medida cautelar puede plantear su oposición. Y que en los procesos de ejecución, ¿no?, también el ejecutado puede oponerse a la pretensión en un proceso propiamente ejecutivo. Entonces, fíjense que una palabrita, una figura, puede tener o tiene tres connotaciones completamente distintas. Entonces, hay que entender la posición como cuestión probatoria, hay que entender la posición como un medio de defensa frente a las medidas cautelares y a los procesos únicos de ejecución. Entonces, aclarado esto, en este momento vamos a referirnos a la oposición como una de las cuestiones probatorias que se da al interior del proceso judicial. Siguiente, por favor. Entonces, hablemos de la tacha, ¿no? No de Natacha, sino la tacha, pues, la tacha. ¿Qué es la tacha? La tacha también es, como les decía, una cuestión probatoria, un mecanismo de defensa que lo que busca es restarle validez, ¿no?, y no darle la posibilidad que pueda desarrollarse en el proceso judicial dos medios probatorios. Y regreso un poquito. ¿Cuántos medios probatorios existen en el proceso judicial? 5, ¿no? Hi-Fi, 5. Declaración de parte, declaración de testigo, inspección, ¿no? Luego tenemos también a la pericia y también tenemos a la confrontación propiamente de documentos que se pueden dar al interior del proceso judicial. Entonces, 5 medios 5 que tenemos como para presentar en el proceso judicial. Entonces, bajo estos 5 medios probatorios que se pueden presentar en el proceso judicial, yo puedo cuestionarlos cualquiera de ellos. Y como les digo, hay dos mecanismos, la tacha y la oposición. La tacha me va a servir para cuestionar ¿qué cosa? La declaración de testigos, como pueden ustedes ver ahí, porque los testigos pueden ser prohibidos, porque los testigos pueden tener un impedimento, porque los testigos pueden ser recusados o por el cual los testigos no son idóneos, ¿no? Y ahí está propiamente las normas que sustentan. Luego, la tacha también puede plantearse contra el medio probatorio llamado documentos. Y los documentos se tachan, se cuestionan porque son falsos, porque no son auténticos, porque tienen una situación que los envuelve de un aspecto de nulidad. Y acá también algo para destacar, señores. Y el tema de derecho, el tema procesal, a veces prefiero cortar así chiquitito porque si empiezo a desarrollar, me abro del tema. Entonces, y regresar. Cuando yo planteo una tacha contra documentos y digo, señor juez, ese documento es nulo, no solamente tengo que decirlo, tengo que acreditar la existencia de la nulidad. En el proceso judicial no se va a declarar la nulidad. Entonces yo no le digo, señor juez, solicito que se declare nulo, o ese documento es nulo porque no. No, el juez no va a declarar la nulidad en este incidente llamado cuestión probatoria, no. Yo cuando le digo a un juez, señor juez, tacho ese documento porque es nulo, acá tengo la resolución que declara la nulidad. Pues una resolución civil o penal. Acredito la nulidad. No solamente pretensionar y decirlo, sino tengo que acreditarlo en el proceso. Entonces, eso es muy importante aclarar. Entonces, tacha para testigos y tacha para los documentos que se dan en el proceso judicial. Siguiente. Y la oposición como figura propiamente de cuestión probatoria, como un mecanismo para cuestionar una prueba, va a estar destinado a los otros medios probatorios. La declaración de parte, yo me presento oposición, a la exhibición, yo me opongo, a la pericia, yo me opongo, a la inspección judicial, yo me opongo. Entonces, yo tengo que saber
cuando cuestiono una prueba, qué tipo de instrumento tengo que utilizar para cada caso en concreto. Por eso, de los medios probatorios que hacíamos referencia hace un momento, la oposición sirve para estos medios probatorios y la tacha sirve, como habíamos visto, para la declaración testimonial y para los documentos. Eso debe quedar muy claro. Entonces, rápidamente, siguiente. Rápidamente el tema de las cuestiones probatorias, como habíamos dicho, tacha para, siguiente, para testigos y documentos, y la oposición para la declaración de parte de la exhibición, la pericia y la inspección judicial, que son propiamente, ¿no?, lo que se tiene que tener en cuenta para este caso en concreto. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el artículo 301 del Código Procesal Civil nos va a hacer referencia sobre el trámite propiamente de las cuestiones probatorias, en qué momento se tiene que plantear, como todo alegato, todo pedido que se realiza ante el juez en el proceso judicial, yo tengo que acreditar, tengo que sustentar, tengo que de manera clara precisar los fundamentos de esta cuestión probatoria que estoy planteando, tanto tacha como oposición, ¿no? Y igualmente, como esta dialéctica del proceso, fíjense, como esta dialéctica, yo planteo mi tacha, planteo mi oposición y se le pone conocimiento a la otra parte, para que la otra parte pueda absolver. Y la absolución que realice la otra parte también va a ser en el mismo plazo, va a tener la posibilidad también de presentar sus propios medios probatorios. Tesis, cuestión probatoria; antítesis, absolución. Y la síntesis será la resolución que determine si se admite o no se admite esa cuestión probatoria. Siguiente. Si la tacha o la oposición que se plantea no cumple con estos requisitos que hemos hecho referencia hace un momento, o sea, señalar, precisar, fundamentar, presentar los medios probatorios, entonces el juez la puede declarar inadmisible e improcedente. Inadmisible porque sí, falta de repente algún requisito de forma, ¿no? Y improcedente si no se da un requisito de fondo. Por ejemplo, si no se subsana dentro del plazo de estos 3 días, se va a rechazar. Entonces, si no se cumple con unos requisitos que establece la norma procesal y que pues las ha fijado, se puede declarar improcedente estas circunstancias. Siguiente. Entonces, antes de la audiencia de pruebas, recuerden ustedes, antes de la audiencia de pruebas, antes del inicio propiamente de la audiencia de pruebas, se da la llamada audiencia audiencia de saneamiento probatorio. En la audiencia de saneamiento probatorio, el juez resolverá si admite o no admite la tacha, o admite o no admite la oposición. Básicamente las cuestiones. Entonces, si se presentaron, imagínense, 5 pruebas en el proceso judicial, y el juez dice, vamos a tachar esta prueba, se tachó esta prueba, y por lo tanto, ahora el proceso judicial, a la audiencia de pruebas, entrarán solamente 4 pruebas, ya no las 5, entrarán 4 pruebas. Entonces, el saneamiento probatorio, que se da antes de la audiencia de pruebas, me permite resolver las cuestiones probatorias, y me permite decidir qué pruebas ingresan y qué pruebas no ingresan. Entonces, se tachó un testigo, se va el testigo, chau testigo, entonces no hay testimonial, me quedo con las otras. Y esas pruebas se van a actuar ya después en la audiencia. Y fíjense, aún cuando no se hubiera admitido las cuestiones probatorias, y esta resolución, como les decía, que resuelve el saneamiento probatorio, ¿no? Pues según lo establece la norma, es de carácter inimpugnable. O sea, cuando se resuelve el saneamiento, la resolución, el auto que declara fundada o infundada una cuestión probatoria, es inimpugnable. No se puede apelar al interior del proceso judicial. Siguiente. Entonces, como les decía, ¿no? El demandado, y estamos hablando de la actuación que realiza el demandado puede presentar su tacha, puede presentar su oposición, se pone conocimiento al juez, el juez verifica,
cumple con los requisitos. En los procesos sumarísimos no se exige mayor requisito, dada la brevedad o la simplicidad del proceso. Debe fundamentar el demandado, debe proponer la prueba, debe hacerlo dentro del plazo. En el conocimiento son 5 días, en abreviado 3, y en el sumarísimo en la audiencia 1. Entonces, esos son los aspectos propiamente del trámite que hicimos referencia hace un momento y que está desarrollado en el artículo 301 del Código Procesal. Siguiente. Entonces, fíjense, el demandado contesta, el demandado reconviene, el demandado presenta cuestiones probatorias y ahora el demandado puede presentar excepciones. En el caso de las excepciones, sería muy bonito en algún otro momento poderlas desarrollar. Son 14 excepciones que tenemos. Y como le digo, sería muy importante en una clase desarrollar. Ahora, por cuestiones de tiempo, vamos a mencionarlas simplemente, pero vamos a decir que ¿qué es una excepción? La excepción es una figura de carácter procesal por la cual el demandado va a atacar, ¿no? Va a defenderse y lo que le va a decir al juez, señor juez, usted al momento de calificar la demanda no ha tomado en cuenta ¿qué cosa? Cuestiones propiamente que no le permitirían a usted resolver sobre el fondo del proceso judicial. Y usted no ha tomado en cuenta los presupuestos procesales, los presupuestos materiales que se dieron para admitirla. Usted no calificó bien la demanda. Por eso yo siempre a mis alumnos les digo, señores, contra el auto que admite la demanda, ¿se puede hacer algo? Sí, doctor, porque es un auto y por lo tanto se puede apelar. ¿Es apelable o no es apelable el auto admisorio de demanda? Por el solo hecho de ser un auto, y recuerden ustedes que el auto admisorio de demanda no resuelve nada. El auto admisorio de demanda dice, se resuelve admitir, pero ¿se resuelve algo en el proceso? O sea, para que exista resolución, para que se resuelva algo es porque hay una posición y otra posición. Y en base a esas dos posturas yo resuelvo, ¿no? Pero la calificación no resuelve nada. En la calificación el demandante ha presentado su demanda, cumplió con los requisitos y el juez dice, cumpliste con los requisitos, listo. Admítase. Yo, por ejemplo, en las resoluciones judiciales, y está presente acá una persona que trabajó conmigo mucho tiempo, Anita está escuchando y ella sabe que cuando yo empezamos a trabajar en Iquitos como magistrado, decía, no me pongas la palabra resolución, yo no resuelvo nada acá. Se dispone a admitir, se dispone a declarar inadmisible, se dispone a declarar improcedente, porque no resolvemos nada aquí. Entonces no se puede establecer. Y como les decía, no se puede impugnar porque no se resuelve nada. Ahora, si yo quiero atacar la demanda porque el juez la calificó mal, y ahí pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, lo puedo hacer a través de las llamadas excepciones. Oye, señor juez, apelo su resolución porque usted no es competente. Oye, no apeles, pues, puedes presentar la excepción de incompetencia. ¿Verdad? Presento la excepción de incompetencia y estoy cuestionando que usted no debe ser el juez que debe participar en el proceso. Señor juez, apelo su resolución porque quien me está demandando no tiene capacidad para demandar. Oye, pero eso no puedes apelar, pues. ¿Qué es lo que puedes presentar? Una excepción de falta de capacidad en el ejercicio del demandante o en el de su representante. O que de repente quien está demandando en el proceso judicial lo ha hecho de manera defectuosa o lo ha hecho de manera insuficiente. Señor juez, apelo su calificación de demanda porque no entiendo lo que me quiere decir. O sea, los hechos que ha planteado como requisitos no son claros, ¿no? Y la norma dice expresar con claridad, ¿no? De manera clara, precisa sus hechos. No lo ha hecho. Apelo. ¿Por qué vas a apelar? Presenta tu excepción. ¿Qué excepción? Oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. O de repente, si había una vía previa que debió acudir antes de iniciar el proceso judicial y el juez no la advirtió, el demandado se la hará saber mediante esta excepción que está en el inciso 5 del 446. O de repente, el demandante no tiene legitimidad. Señor juez, quien me está demandando es el hijo del propietario del bien, que ni siquiera tiene poder. ¿Y por qué él
estaría iniciando el proceso judicial. Entonces, él no está legitimado, él no tiene por qué demandarme a mí, y planteo esa excepción. Señor juez, usted me está corriendo traslado de una demanda, sin embargo, el otro juez, el otro juzgado, ya me puso el conocimiento esa misma, es más, ya contesté los mismos hechos, las mismas partes, la misma pretensión, la misma razón, una trilogía. Entonces, no tiene sentido iniciar dos procesos judiciales, doctor. Si ya se inició allá, usted no tiene por qué verlo. Que lo vea solamente el juez, verifica el juez y dice, tiene razón. O porque también puede decir el demandado, señor juez, sobre eso ya se resolvió, señor juez. Ya hay una sentencia que ha resuelto que yo, ese señor, no le tengo que pagar o no tengo por qué cumplir el contrato. Y acá está la sentencia. Eso se llama cosa juzgada. Por los mismos supuestos establecidos para la litispendencia, cosa juzgada. O, señor juez, mire que me está demandando ahora, pero ya me demandó antes por lo mismo, pero él ya se desistió del proceso. Y si se ha desistido del proceso, ahora quiere de nuevo plantear, o sea, la ley ya no se lo permite, señor juez. Al desistirse del proceso, en el otro proceso no tiene por qué ahora demandarme nuevamente, excepción de desistimiento de la pretensión. Se desistió de la pretensión. Ya no quiso continuar con la pretensión en el otro proceso al que está hacía referencia. O puedo decirle, señor juez, nosotros ya conciliamos. Señor juez, nosotros ya transamos, ¿no? Señor juez, ya caducó su derecho, ya prescribió su derecho, señor juez. Señor juez, nosotros hemos firmado un acuerdo y hemos decidido que ante alguna controversia que se pueda suscitar, ¿no? En este caso, no vamos a recurrir al Poder Judicial, vamos a ir a un arbitraje. Entonces, usted no es competente para conocer porque hay un convenio arbitral. También presento mi excepción en ese sentido. Y finalmente, la última excepción que se planteó en la última modificación al Código Procesal Civil, introduciéndose la falta de representación legal, ¿no? O de apoyo por capacidad en ejercicio restringida del demandante a su representante. O sea, el artículo 44 del Código Civil, como ustedes saben, establece propiamente la posibilidad de que existan el llamado apoyo, ¿no? Órganos de apoyo. Entonces, si esta representación legal o este órgano de apoyo no tiene la capacidad para poder intervenir como demandante, el demandado lo puede hacer. Yo particularmente creo que si hubiera suplido esta norma especial que estuviera dentro propiamente del inciso 2 del artículo 446 que hemos hecho referencia hace un momento. Entonces, las excepciones permiten cuestionar la llamada, los presupuestos procesales que se dan al interior del proceso. Por eso yo les decía, no es factible o no es posible apelar un auto admisorio, porque en principio, como le digo, no resuelve nada, y porque en segundo lugar, el mecanismo que podría atacar una indebida calificación de la demanda lo encontramos aquí, en este artículo 446 del Código Procesal Civil, que son las excepciones. Siguiente. Como les decía, no vamos a desarrollar cada una como debería por cuestiones propiamente de tiempo. Entonces, ¿cómo se tramitan esas excepciones? Y nos vamos nuevamente a la dialéctica del proceso, ¿no? El demandado plantea las excepciones, ¿no? El juez las califica, verifica y pone en conocimiento al demandante para que las absuelva. Entonces, tesis, antítesis, y el juez resuelve la síntesis. Entonces, puede haber tres posibilidades, ¿no? O básicamente dos. Hay excepciones dilatorias y excepciones perentorias. Las excepciones dilatorias, porque si hay algún defecto subsanable, el juez dice, te doy un placito más, tómate unos días más, subsáname y listo. Y porque puede haber excepciones perentorias, es decir, que matan el proceso, es decir, oye, no tiene sentido continuar el proceso judicial. Y como les digo, ahí acabaría el proceso bajo esas características. Entonces, fíjense, hasta el momento hemos visto cómo el demandado puede defenderse mediante la contestación, mediante las cuestiones probatorias, mediante la reconvención y mediante las excepciones. Siguiente.
y porque el demandado también puede realizar una actuación de carácter activa en el proceso judicial. O sea, me demandan y yo digo, oye, no quiero tener problemas. Entonces, me contacto con el demandado y digo, ¿sabes qué? Conciliemos. No voy a esperar que llegue la audiencia correspondiente, la preliminar, conciliemos, ¿ya? Planteemos la posibilidad de que podamos resolver este conflicto de intereses sin que continúe el proceso judicial. Y conciliamos. Y acaba el proceso judicial por una conciliación. Entonces, ¿es un mecanismo de defensa? Podría ser considerado que sí, porque es una actuación que realiza propiamente el demandado al interior del proceso y está facultado para ello. Siguiente. Y el demandado también podría decir, oye, ¿sabes qué? Eh, quiero transar contigo. O sea, mientras que en la conciliación hay un acuerdo y buscamos a un tercero llamado conciliador para que él pueda de alguna u otra manera fijar o establecer y podría ser incluso ante el mismo juez la conciliación. En la transacción es lo que se busca, la misma finalidad, ¿no? Resolver ese conflicto de intereses, pero recuerden que acá hay concesiones de carácter recíproco. Yo te doy algo a cambio de recibir algo. Yo pierdo algo a cambio que tú también pierdas algo. Entonces, en la transacción se da propiamente esa reciprocidad, cosa que no se da en la conciliación. Y es más, la transacción ni siquiera requiere la presencia de un tercero. Tercero que sí se da en el tema de la conciliación. No puede haber una conciliación sin que se haga frente a un conciliador o sin que se haga frente al juez del proceso. Entonces, es otra de las actuaciones que puede realizar el juez, el demandado en el proceso judicial. Siguiente. Luego, este demandado también podría, y ya casi para ir finalizando, allanarse o reconocer la demanda. Entonces, son dos aspectos muy importantes. Entonces, y la norma dice, el demandado puede de manera expresa, no es tácito, de manera expresa, allanarse o reconocer la demanda. Pero tanto en el allanamiento como en el reconocimiento, ese documento que yo presento al juzgado, allanándome o reconociendo, tiene que ser con firma legalizada ante el secretario especialista legal, para que tenga el valor que corresponde y para que se verifique que verdaderamente quien está allanándose, quien está reconociendo, sea propiamente el demandado. Siguiente. ¿Y qué es el allanamiento y qué es el reconocimiento? De manera clara y de manera precisa, en el allanamiento, fíjense, el demandado acepta la pretensión. Oye, ¿qué es lo que quiero? Devuélveme el bien. Ya, acepto. Págame. Acepto. Entonces, en ese allanamiento me allano. Decido hacer, ya, está bien. ¿Eso quiere? Ya, listo, lo voy a hacer. Mientras que en el reconocimiento, fíjense, además de aceptar la pretensión, yo digo, ya, acepto lo que tú, pero también, sí, es cierto lo que estás diciendo en tu demanda. Los hechos son ciertos, la fundamentación jurídica es cierta. O sea, ya me allano en su totalidad. ¿Recuerdan los requisitos de la demanda? Que tenía que plantear mi pretensión, mi petitorio, fundamentos de hechos, fundamentos de derecho, medios probatorios. Ya. Cuando yo reconozco la demanda, o sea, reconozco en su integridad, petitorio, fundamentos de hechos, fundamentos. Mientras que en el allanamiento solamente digo, ya, ¿qué quieres? Eso ya, te lo voy a dar. Listo. Y con eso prácticamente se da esa postura o esa posibilidad que tiene el demandado en el proceso judicial. Entonces, como hemos visto, los mecanismos o las formas de actuación que tienen un sujeto procesal llamado demandado en el proceso judicial, para resumir y para concluir, es que puedo contestar, puedo reconvenir, puedo presentar mis cuestiones probatorias, puedo presentar mis excepciones y finalmente puedo o allanarme o reconvenir, sin perjuicio de que también como actividad puedo conciliar o puedo transigir y como le decía, la opción de no hacer nada en el proceso y ese no hacer nada conllevará a que sea declarado rebelde en el proceso. Entonces, hasta acá mi disertación con relación a la actividad que realiza
el demandado en el proceso judicial. Si alguno tuviera alguna pregunta o alguna duda o alguna inquietud, por favor, se lo pueden hacer saber para que me puedan leer o de repente puedan, no sé, levantar la manito, ¿no? Y se les puede abrir el audio para que hagan la pregunta correspondiente. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la posibilidad de poder estar con ustedes hasta esta hora de la noche y sobre todo que ustedes hayan tomado el interés por participar en este evento académico que, como siempre digo, nos permite aprender un poquito más y nos permite tener mejores armas para el ejercicio de nuestra profesión, para el ejercicio de nuestra práctica, si somos estudiantes, o para definitivamente aprender un poquito. Nuevamente, muchas gracias y buenas noches. Y quedo de ustedes si alguna pregunta o alguna duda. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, como dice, ¿no? Es por dos razones. O entendieron todo o no entendieron nada. Yo espero y creo que sí han entendido todo. Más bien, muchísimas gracias, muy buenas noches y estaremos siempre en comunicación. Doctor, 6 preguntas. A ver, si me pueden leer, por favor, las preguntas que hubieran. A ver, ¿me puede decir qué preguntas hay, por favor, para poderlas responder? Doctor, aquí tenemos una pregunta. A ver. A ver, a ver. Aló, doctor, ¿nos Sí, escucha? sí, sí, Doctor, lo escucho. la señorita Gracie Morales pregunta sobre las excepciones mixtas. ¿Cuáles podrían ser? Excepciones mixtas. Bueno, el proceso judicial, el 446, hace referencia propiamente a excepciones perentorias y dilatorias. No encuentro dentro de la categoría de excepciones alguna que pueda considerarse una excepción mixta, o sea, que tenga ambos efectos, ¿no? En principio, solamente las establecidas en el 446, las 14 que se hace referencia, pero no desconozco sinceramente esa categoría de excepciones mixtas. Son o dilatorias o perentorias en el proceso judicial. Como digo, o dilatan el proceso y te dan un plazo para subsanarlas, o matan el proceso. Y no hay más, ¿no? Nuestro sistema no establece otro tipo más de excepciones. Doctor, respondiendo a la pregunta de Raúl Bernardo, nos dice, ¿quién fija los puntos controvertidos, el juez o las partes? Muy interesante. En principio es el juez el que fija los puntos controvertidos, pero la norma establece la posibilidad de que las partes puedan proponer. Una vez que se realiza la demanda, la contestación, se fija para una fecha de audiencia
de saneamiento procesal y de fijación de puntos controvertidos, las partes pueden proponer los puntos controvertidos y el juez resolvería, ¿no? En base a lo que él señala, a que las partes señale o lo que él considere pertinente. O puede darse el caso en el cual las partes no propongan puntos controvertidos y el juez las tenga que señalar, pero necesaria y obligatoriamente tienen que estar señalados los puntos controvertidos por el juez. Y bajo el sistema de oralidad, porque ustedes cuando empiecen a litigar ya van a ver el proceso civil oral, no solamente se van a fijar puntos o llamados ahora hechos controvertidos, sino también los hechos no controvertidos. También tenemos la pregunta de Shirley Manay, que nos refiere, ¿hasta qué momento se puede intervenir como litisconsorte al proceso? Bueno, el tema del litisconsorcio es un tema muy, muy interesante. Como el litisconsorte puede generar, no se puede sentenciar, ¿no? No se puede resolver el proceso judicial si hay un litisconsorte. Y hay que ver qué tipos de litisconsorte. Si es un litisconsorte de carácter necesario, definitivamente hasta antes de la sentencia, porque si después hay sentencia sobre qué podría o cómo podría intervenir este litisconsorte en el proceso judicial, ¿no? Doctor, también tenemos la pregunta de Rosemary que nos dice, ¿la conciliación o transacción planteada como excepción para ser declarada fundada tiene que ser judicial o extrajudicial? Y además, verificar su contenido en el sentido que no sea razonable el acuerdo entre las partes. Eso es muy importante, ¿no? En primer lugar, tiene que definitivamente el juez calificar si en la transacción se están dando concesiones recíprocas, si en la transacción que se le ha puesto en su conocimiento no se ha hecho actos de carácter disponible. Es decir, oye, yo transo para, no te voy a pasar alimentos, te doy 200 soles y con eso nunca más o te regalo una casa y nunca más, no. O sea, eso no puede ser objeto de transacción. Entonces, el juez tiene que verificar que no sean derechos indisponibles y que se refieran propiamente a situaciones que se den al interior del proceso judicial. O sea, no se puede transar algo que no está regulado en el proceso. Ahora, es muy importante porque la transacción en principio se puede presentar, como les digo, se puede hacer una transacción antes del proceso judicial y por eso yo planteo mi excepción diciendo, señor juez, nosotros ya transamos. Entonces, si ya transamos, este proceso no tiene nada que ver. O al interior del proceso mismo, o sea, el proceso ya está para sentenciar y nosotros decidimos transar. Y le presentamos al juez una transacción. Señor juez, ya transamos. Entonces, ya usted no emita una sentencia, porque ya llegamos a un acuerdo y concluye el proceso. Pero, podría darse también la situación en la cual ya hay sentencia, pero se puede transar sobre los efectos de la sentencia. Y cuando se hace una transacción sobre los efectos de la sentencia, la actitud va a ser completamente distinta, ¿no? En el proceso judicial. Porque si es antes de la sentencia, el juez la homologa. Si es antes de la sentencia, la transacción se homologa y tiene los mismos efectos que una sentencia, la sentencia homologada. Pero si ya se emitió sentencia y las partes deciden transar respecto del fallo, respecto de lo decidido, ya esta transacción no va a ser homologada. Esto se va a considerar como un acto posterior a la sentencia. Nada más. Acto posterior a la sentencia. No se homologa, como sí se homologa cuando es antes de la sentencia. Entonces es muy importante, fíjense, y es muy buena la pregunta, en el sentido de, puede ser la transacción antes del proceso, durante el proceso y luego del proceso. Cuando es antes del proceso, antes de la sentencia, se homologa y se convierte en una sentencia homologada, ¿no? Y si es después del proceso, cuando ya hay sentencia, solamente como acto posterior. Entonces, es muy interesante la pregunta. Bueno, doctor, serían todas las preguntas hasta el momento. Bien, agradecemos por su participación, estimado doctor Alexander. No, nuevamente a ustedes por la oportunidad y como les decía, ¿no? En cualquier momento que quieran contar con
con mi participación, pueden hacérmelo saber, coordinamos y estoy para apoyarlos en lo que corresponde. Muy buenas noches, un abrazo a todos ustedes y que les vaya muy bien. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.